Este es el nuevo lanzamiento de la marca austríaca. Tenemos la 390 Duke, es la tercera generación. Y como siempre en este canal les traemos las reviews más completas de internet. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Pirateque y quiero invitarlos que se queden hasta el final del video porque vamos a hablar de todas las características, especificaciones y tecnologías. Entonces, ¡vamos! Cuenta con un motor 4 tiempos monocilíndrico, o sea que es de un solo cilindro, con un cilindraje de 398 centímetros cúbicos. Tiene 4 valvulitas y es de OHC, o sea que tiene 2 ejes de levas encima del cilindro. El diámetro del pistón es de 89 milímetros y la carrera de 64 milímetros, lo que quiere decir que tiene un motor súper cuadrado, ya que el diámetro del pistón es superior a la carrera. Esta 390 Duke versión 3 incorpora un balanceador diferente y mejorado que trabaja con canastillas. Esto es para evitar las vibraciones del motor en altas y en bajas RPM. El tanque de combustible tiene una capacidad de 15 litros. Tiene aproximadamente 1.5 litros para la reserva. Atención, esta motocicleta, como es de inyección electrónica, no se debe permitir bajar mucho el nivel de combustible, ya que la bomba del combustible es refrigerada por gasolina. Cuando esté reserva, el indicador de nivel de combustible va a titilar así en rojo y adicional nos va a salir una advertencia de que tenemos el nivel de combustible bajo. Mucha precaución con esto. Este tanque es de metal, no es de plástico como las versiones anteriores y solo debe usar gasolina de alto octanaje, ya que su relación de compresión es de 12.6 a 1. En su sistema de refrigeración encontramos refrigeración líquida, tiene un radiadorcito curvo que es para optimizar la disipación de calor, con 2 ventiladores, uno en la parte derecha y el otro en la parte izquierda. Ambos ventiladores se van a prender a los 98 grados centígrados y se apagan a los 92 grados centígrados. Y el tablero de instrumentos tiene un indicador low cuando la temperatura está baja, OK cuando la temperatura está normal, o sea óptima, y high, que sería cuando tenemos altas temperaturas. Si tenemos la advertencia de high, muy seguramente debemos detener la motocicleta y verificar el nivel del líquido refrigerante, el cual se verifica acá. Hay que garantizar de que el nivel del líquido refrigerante esté entre la marca Max y Min. La cantidad total de líquido refrigerante para esta motocicleta es de 1 litro. Esta motocicleta incorpora esta asistencia electrónica activa llamada MTC, que significa Motorcycle Traction Control. Esta asistencia básicamente lo que hace es evitar de que la llanta trasera derrape cuando hacemos una aceleración muy brusca. ¿Cómo lo hace? Sensa la velocidad de la llanta delantera, la velocidad de la llanta trasera, y si esta llanta va a girar más rápido, quiere decir de que va a perder tracción con el asfalto. ¿Qué hace la unidad de control? Apaga el motor un momentico para que vuelva a tener adherencia la llanta trasera con el asfalto. Esta asistencia electrónica se puede desconectar, lo que quiere decir de que en ese momento, si hacemos una aceleración brusca, la motocicleta va a derrapar. Obviamente es para una conducción mucho más deportiva. El sistema de alimentación de esta motocicleta es de inyección electrónica con encendido de una sola bujía. Cuenta con un sillín doble altura, o sea que es doble sillín, y con una altura al piso de 82 centímetros. Y tiene un peso de 149 kilogramos. Y adicional a la parrilla tiene este pequeño protector aquí al stop. El sistema delantero encontramos un freno hidráulico con un anclaje axial, o sea que tiene esta distribución, y la manigueta es regulable en 5 posiciones. Con un caliper de anclaje radial, o sea que tiene esta distribución respecto a la botella o respecto al rin, y el caliper tiene 4 pistoncitos. El freno trasero también es un freno hidráulico con un anclaje convencional, con un caliper de anclaje flotante de un solo pistón. Y adicional a eso tiene una asistencia electrónica activa ABS, Anti-Lock Braking System. Esta asistencia lo que hace es evitar de que cualquiera de las dos llantas, tanto de la delantera como la trasera, se bloquee en el momento que hacemos un accionamiento de frenado de emergencia. Lo que hace básicamente es censar la velocidad de ambas ruedas, y si una rueda se va a detener primero que la otra, lo que hace la unidad de control es liberar la presión que estamos ejerciendo en el freno a través de unas electroválvulas. Esto lo hace súper rápido, y lo que hace es controlar. La frenada va a ser así como pausada, como es tan rápido pues no lo vamos a sentir, y es la mayor eficiencia en el frenado que puede tener una motocicleta. Esta asistencia también tiene una configuración de Road, que es en ambas llantas, y Supermoto, que es en la llanta trasera. En el momento que está activa nos va a aparecer este indicador de ABS React, o sea que atrás no tenemos la asistencia, nos está avisando acá que estamos en modo Supermoto. Ambos indicadores se van a apagar cuando superemos los 6 kilómetros por hora. Cuando cerremos el switch y lo volvamos a abrir, él se reinicia y otra vez queda activo en las dos llantas. Cuenta con una transmisión mecánica de 6 velocidades, la primera hacia abajo, el resto hacia arriba, y el tablero de instrumentos nos indica cada una de ellas: primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y adicional a eso incorpora este sensorcito que es el de cambio rápido o Quick Shifter. Esta asistencia lo que nos permite es meter cambios sin necesidad de accionar el clutch cuando vamos acelerando, pero también lo tiene plus, o sea que también es de bajada, o sea no solo para subir marchas sino para bajar. Para eso es necesario de que la motocicleta incorpore un acelerador electrónico, y efectivamente esto es ride by wire, o sea que el acelerador es electrónico. Vamos a subir cambios y bajar cambios sin necesidad de accionar el embrague. Para subir cambios simplemente hay que tener unas RPMs importantes, más de 2000, subimos cambios. Y para bajar cambios simplemente desacelerar y bajar cambios, que el motor, para compensar la tensión de la transmisión, lo que hace es dar un pequeñito golpe de gas, pero eso lo hace electrónicamente. Por eso es necesario
de que el acelerador sea electrónico. Bueno, esta asistencia no viene equipada de stock, toca pagar el valor extra para poderla activar. Tiene una pantallita TFT que significa Thin Field Transistor, es full color y el tamaño es de 5 pulgadas. Aquí encontramos información, tenemos el indicador de las RPMs que llega hasta 10.000, pero esta motocicleta a 9.000 RPMs entrega su potencia máxima que es de 44 caballos de fuerza y a 7.000 RPMs su torque máximo que es de 39 Nm. Tiene indicador de motor ya que es de inyección electrónica, luces altas, control de tracción, ABS desconectado supermoto, ABS normal, indicador de temperatura. En el modo de manejo que estamos, ya que tenemos 3 modos de manejo, tenemos Street que es la más convencional, Track que es la más deportiva, inclusive cambia el tablero de instrumentos, y Rain que es más dócil, la entrega de potencia, la respuesta al acelerador y las asistencias electrónicas son un poco más intrusivas. También tenemos consumo promedio, el voltaje de la batería. Esta motocicleta tiene 2 trips, cada trip llega hasta 999 km/h y se reinicia a cero. Ambos se pueden configurar por aparte. Tenemos el indicador de la hora que es formato 12 horas o 24 horas, indicador de nivel de combustible. Acá en el menú tenemos varias opciones, tenemos el modo de manejo, el ABS que ya lo vimos, el control de tracción y también tenemos Launch Control. Esta asistencia lo que permite es que podemos acelerar a fondo sin necesidad de soltar clutch en primera, y cuando soltamos el clutch así bruscamente va a subir a 7.000 RPM, vamos a tener una salida perfecta, o sea, controlada por la asistencia electrónica. Esta asistencia solo se va a activar después de que recorramos los primeros 1.000 kilómetros porque vamos a estar en periodo de despegue. Continuando con el tablero, también tenemos la información que es la temperatura del refrigerante, voltaje de batería, kilometraje real. Aquí nos indica cuándo debemos hacer la próxima mantenimiento. También se puede configurar el lenguaje. Aquí tenemos inglés, alemán, italiano, francés, español. Tiene estos 4 idiomas. En este caso vamos a dejarlo en español. Aquí en favoritos podemos configurar el tablero. Selección rápida, que si oprimimos arriba abajo pues nos dé cierta información. La conectividad, como ya les expliqué. Este es el chip line, no se deja configurar hasta que no superamos los 1.000 kilómetros de recorrido. Las unidades se pueden cambiar y el idioma. Y en funciones adicionales tenemos la conectividad Bluetooth. También tenemos este indicador que es el de la presión de aceite baja. Si ese indicador alumbra en ese momento, debemos detener la motocicleta y verificar el nivel de aceite, el cual se verifica acá. Tenemos que garantizar de que esté entre estas dos marcas. El nivel de aceite para esta motocicleta total es de 1.500 mililitros. Atención, esta motocicleta tiene 3 filtros de aceite. Tiene el de papel normal que se cambia y tiene 2 filtros de aceite que se limpian. Antes de explicarles 2 cositas aquí del sistema eléctrico muy interesantes, vean esta llave. Este diseño en llave solo se los he visto a las motos de alta gama de KTM, o sea 790 hacia arriba. Así vienen todas. Super Duke 890 vienen así, con esta tapita, súper bonita. Y para retirar el sillín, jalamos simplemente acá, es un sillín normal, este se retira así, hacia arriba. Y aquí encontramos la herramienta, este cablecito rojo es donde se conecta la unidad del escáner, o sea, la herramienta de diagnóstico. Aquí, retirando esta tapita, encontramos la batería y la cajita de fusibles de todo el sistema. Y aquí está la cajita de fusibles de la unidad del ABS. Aquí va el fusible principal y aquí está la batería. Pausa para un buen café. Señores, si les está gustando el video, ya saben, denle like al video, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Les voy a contar de que esta KTM, como todos los productos de KTM, tiene 2 años de garantía sin límite de kilometraje. También tiene conectividad del teléfono por Bluetooth. Esta conectividad lo que nos va a permitir es escuchar música, también va a tener un asistente de navegación y también se conecta a los auriculares por aparte. En el apartado ciclo encontramos un chasis multitubular y también tiene en la parte trasera un subchasis. En la suspensión delantera encontramos unas horquillas invertidas regulables en rebote y en compresión. Tiene 5 regulaciones que son confort, estándar y sport. Esta suspensión tiene un diámetro de 43 milímetros. En la suspensión trasera encontramos un monoamortiguador, también es regulable, precarga y en extensión. Aquí podemos ponerlo más suave hacia la izquierda y más duro o deportivo hacia la derecha. También tiene una asistencia mecánica que es el slipper clutch. Básicamente lo que hace el slipper clutch es cuando bajamos cambios, una aceleración importante, la velocidad de la llanta va a ser diferente a la velocidad del motor. Entonces en ese momento normalmente el motor va a querer detener la llanta, o sea que vamos a derrapar. El slipper clutch lo que hace es deslizarse como si hiciéramos el accionamiento de clutch así levemente para que haya un empalme suave entre la transmisión y el motor y podamos disminuir la velocidad. Este clutch es accionado por guaya. Bueno, este embrague es regulable en la manigueta. En el freno delantero encontramos un disco de anclaje fijo con un diámetro de 320 milímetros. Y el disco trasero también es convencional de 230 milímetros. Cuenta con rines de aspas de 17 pulgadas. En la llanta trasera tenemos una 150-60 RIN 17 y en la llanta delantera 110-70 RIN 17. Ambas con una clasificación de llanta tubeless, lo que quiere decir de que no sea neumático, o sea, son sellomáticos. Cuenta con un cargador USB tipo C que se acciona
iluminada en el momento que abrimos nuestro switch es de 12 voltios, 2 amperios. Cuenta con luces DRL en LED, que son las Daytime Running Light, y también las luces AHO, que son las Automatic Headlights, que prenden cuando el motor está encendido. Esta farola se le puede regular la altura con este tornillito. Tanto la luz del stop como la del frenado son completamente en LED. Ah, bueno, y la luz de la placa también es en LED. Las direcciones traseras y las delanteras también son completamente LED. Estas estacionarias, después de que estén activas, si cerramos el switch, van a quedar prendidas. Esto es en caso tal de una emergencia, o sea, tienen un circuito aparte. Esta 390 Duke obedece a la Euro 5 Plus, que vendría siendo pues una adicional a Euro 5. Inclusive por eso esta motocicleta tiene 2 sensores de oxígeno, a diferencia de muchas otras. Aquí tenemos un catalizador, tenemos la recámara o el silenciador, que precisamente es para reducir los decibeles. Sin embargo, ya hablamos de temas de seguridad, las asistencias electrónicas. Adicional a eso, también incorpora un canister o válvula VAP, que lo que hace es recolectar todos los vapores del tanque de gasolina, los mete en un filtrico de carbón activo y los recircula para la admisión. Esto con el fin de que estos gases no salgan a la atmósfera. Los comandos tienen una luminosidad LED, tenemos la bocina, las direccionales en el comando izquierdo, tenemos para navegar por el menú, estacionarias y luces bajas, luces altas y luz de paso. En el comando derecho tenemos el apagado de emergencia de motor y el botón del encendido. La tapita de la gasolina se abre así. Esto, bueno, bastante tecnología, bastante actualización. Señores, ya saben que esta motocicleta la consiguen aquí en Motocentro Villavicencio. Tenemos un ahorro más o menos de 4 millones de pesos. Si quieren saber cómo, pregúntenme en mi Instagram personal o Facebook personal, que ahí les voy a estar respondiendo. Y por favor, espíanme qué otra motocicleta les gustaría que hiciéramos una review y un análisis como se los hicimos a esta. Entonces, hasta la próxima.